Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Traído para ustedes por Ocelopille. La limusina llegó a destino y Francis terminó de contarme lo poco que sabía sobre el último emprendimiento de mi hermano. Ya veo, asentí, quedándome quieto por un momento antes de salir del auto. Milord, si Lady Alea se entera de que hablé de eso con usted, Francis me miró con expresión conflictiva. No te preocupes, no le diré nada a mamá, moví mi mano. No es eso, milord, pero Francis negó con la cabeza. Si me lo permite, le aconsejo que no busque ni se involucre más en lo que le sucedió a usted, a su padre y a su hermano, excepto usted, todos ellos murieron por desgracia y es muy peligroso. Tú lo dijiste, lo interrumpí. MMM. Lo has dicho, ¿verdad? Sonreí. Excepto yo, ¿verdad? Francisco abrió la boca pero no pudo decir nada. No soy padre ni hermano y, aunque los amo y los comprendo, borré mi sonrisa, no será tan indulgente como ellos en todo eso. A pesar de mi determinación de proceder con cautela y metódicamente, la perspectiva de que mi familia corriera peligro me producía escalofríos. La sola idea de que pudiera ser el objetivo me revolvía a los huesos. Al mismo tiempo, tuve que estar atento a los acontecimientos que se desarrollaban en el segundo juego. Perdido en estos pensamientos, me encontré de pie ante la entrada del campus de la Academia Trinity Eden. Esta prestigiosa institución estaba situada en el corazón del reino humano, en la ciudad neutral de Central Bedelia y era famosa en toda Santa Bedelia. Una gran avenida bordeada de árboles de distintos colores y tamaños conducía al campus. Aunque no era el primer día de clases, había unas cuantas docenas de estudiantes paseando por allí, enfrascados en animadas conversaciones. Al poner un pie en el sendero, una sensación de hormigueo envolvió mi cuerpo, como si una fuerza invisible me estuviera escaneando. Lo más probable es que se trate de una medida de seguridad puesta en marcha por la academia, una medida bastante eficaz, al parecer. Oye. Míralo. Es increíblemente guapo. Absolutamente mi tipo. Uf, los hombres guapos no merecen existir. Solo tienes envidia. Mira su colgante. De ninguna manera. Ese es el emblema de la familia Olpean. Mientras caminaba, claramente atraía la atención, primero por mi apariencia y luego por el colgante de ámbar que colgaba de mi cuello, que era bastante llamativo. No estaba ocultando mi estatus, sino que lo estaba haciendo alarde para disuadir a los posibles alborotadores. Parecía que estaba funcionando. Disculpa. Una chica tímida con el rostro enrojecido se me acercó. Parecía ser una humana superior pura, a diferencia de mí, que era una humana superior media debido al linaje de mi padre. Levanté una ceja. La chica miró mi corbata plateada y habló vacilante. ¿Puedo tomarme una foto contigo, mayor? Su voz tembló levemente. Quiero decir sí. Respondí. Reencarnación en un juego como antagonista principal. Podría ser una novela en sí, pero eso fue en lo que me arrastré. En el famoso y exitoso juego Princess and Dragon. Como si mi vida no fuera lo suficientemente mala, un bastardo me trajo a ese violento juego de simulación de citas y al cuerpo del peor villano y el principal antagonista Edward Falcrona. Si quiero sobrevivir, tengo que volverme fuerte. Si quiero ser fuerte, tengo que unirme a la academia y al unirme a la academia, conoceré a estos chicos. Sí, obviamente estoy hablando del protagonista, las heroínas principales, la villana y todos los villanos. ¿Estoy destinado a ver a ese protagonista construir su harén frente a mí? Bueno, por ahora, los altos humanos entre la multitud apretaban los puños y probablemente también los dientes, pero no estaban dispuestos a iniciar una pelea con un Terakin Royal. Especialmente con uno tan mezquino como Allen, lo cual, honestamente, era un poco desconcertante. Comparado con sus hermanos mayores, honestamente era casi lindo. Y justo cuando estaba pensando en lo molesto que sería tener que bailar el tango con estos idiotas de Terakin tarde o temprano, una nueva voz intervino. Basta, Allen. Finalmente. Una heroína del segundo juego. Basta, Allen. Una voz rompió la tensión y todas las miradas se dirigieron a una joven con una cascada de pelo castaño rojizo. Llamaba la atención no solo por su belleza surrealista, sino también por su uniforme blanco. Sus brillantes ojos amarillos, casi antinaturalmente agudos, se clavaron en Allen con una mirada crítica. Ella era Rhoda Sinda Moonfang, proveniente de la ilustre Gran Casa Moonfang, la única gran casa noble de los hombres lobo.
A pesar de su indudable superioridad física en comparación con Allen, su delicada forma femenina no delataba nada de eso. Ella era, después de todo, una de las heroínas principales del segundo juego y una sucesora potencial para el papel de la próxima profetisa. Una posición única para una estudiante de primer año. ¿Cuál es tu problema, Rhoda? La voz de Allen tenía un matiz de coqueteo mientras daba un paso atrás. No es apropiado acosar a tus compañeros de clase antes de que la academia comience oficialmente, Allen, respondió Rhoda, con un tono firme de desaprobación. Él empezó, intervino Allen, sin perder nunca la sonrisa. El tipo en el suelo tartamudeó. No, Allen lo interrumpió. Por eso decidí darle una lección. Nosotros, los grandes nobles, tenemos la responsabilidad de mostrarle a la gente común cómo funciona el mundo, ¿no crees? Rhoda miró a Allen en silencio por un momento antes de simplemente darse la vuelta. Haz lo que quieras. El hombre en el suelo se había puesto pálido, aparentemente dándose cuenta de que ni siquiera la princesa Moonfang estaba dispuesta a intervenir en su favor. Tal vez lo había abandonado, ya sea porque sabía que Allen continuaría con su tormento o tal vez, solo tal vez, porque era muy consciente de que Allen estaba enamorado de ella y este era solo otro intento de impresionarla. No me sorprende que Allen estuviera probando suerte con Rhoda, especialmente considerando que ella era una heroína principal y él, un pretendiente. Ah, ya estás aquí. Otra voz interrumpió la escena. La multitud se abrió y aparecieron algunos estudiantes mayores. Ah, el comité de bienvenida. Se trataba de los benévolos estudiantes de último año que se habían ofrecido a ayudar a los de primer año a instalarse antes del día oficial de ingreso. Entre ellos, 3 figuras se destacaban. Los 3 eran de las grandes casas nobles. Este año, la generación de estudiantes de primer año es bastante numerosa, comentó un chico con un dedo en la barbilla, pensativo. Era Dentiel Elarjon, que representaba a la gran casa Elarjon, la segunda y última gran casa élfica junto con la casa Terakin, y era un pretendiente. Su cabello dorado y sus ojos azul marino, junto con su linaje elfo, cautivaron fácilmente las miradas de las chicas que lo admiraban, dejando a Allen con una expresión amarga. Dentiel, ajeno a la irritación del elfo, examinó al grupo. Muy bien. Víctor, Celeste, ustedes se quedan con la mitad. Yo me encargo del resto. Sí. Víctor y Celeste dieron un paso adelante y asintieron. Víctor Raven se quedó allí de pie con una sonrisa afable, dividiendo eficientemente la masa de cientos de estudiantes en 2 grupos manejables. Las miradas de admiración de las chicas no pudieron evitar ser atraídas por su hermoso rostro. Víctor provenía de la gran casa Raven, un linaje de vampiros, aunque era un medio vampiro y, por lo tanto, carecía de la tez pálida y los ojos carmesí típicos de sus contrapartes de sangre pura. Era el resultado de una relación ilícita entre su padre, James Raven, y un sirviente humano superior. A pesar de heredar el cabello rubio dorado de su ilustre casa, sus rasgos eran distintos a los de sus medios hermanos. Desafortunadamente, su herencia mixta le valió no solo atención sino también cierto desprecio, particularmente de los vampiros jóvenes. Sin dejarse intimidar por estas miradas, Víctor mantuvo su amable sonrisa, dando amablemente la bienvenida a los nuevos estudiantes. Estás tardando demasiado, Víctor. Se escuchó una voz y todas las miradas se dirigieron hacia Celeste Indis Estella, la protagonista principal del segundo juego. Aunque conocía su apariencia por el juego, verla en persona una vez más resaltó su excepcional belleza. Su cabello blanco como la nieve, que gradualmente se volvía azul en la punta, estaba trenzado ingeniosamente en una trenza lateral que caía en cascada sobre su hombro izquierdo, complementando el sublime tono verde azulado de sus ojos. Vestía el uniforme de blazer blanco y su falda le caía con gracia hasta las rodillas. Al ser una estudiante de segundo año, como Víctor y yo, llevaba una corbata plateada en contraste con las doradas de las estudiantes de primer año. Ah, estaba buscando a Alicia, murmuró Víctor mientras observaba a la multitud. ¿Alguien ha visto a Alicia? Los susurros recorrieron el grupo, pero nadie ofreció una respuesta directa. Alicia era la media hermana de Víctor y también fue designada como la heroína oculta del segundo juego. No me pregunten por la razón detrás de que ella fuera una heroína cuando el protagonista del juego era su medio hermano. Hasta donde yo sabía, ella podría ser potencialmente hechizada por Hayden o Lucius en el tercer juego. Las implicaciones de cualquier relación potencial entre Víctor y Alicia no eran algo que quisiera contemplar. Después de todo, ella era su media hermana. Al darse cuenta de que Alicia no estaba presente, Víctor se rascó la cabeza, exasperado. Le dije que viniera. Vamos, Víctor, tenemos que irnos.
Los demás ya están con el mayor Dentiel, intervino Celeste con una sonrisa. Como nota al margen, Víctor y Celeste se conocían desde hacía algunos años y habían estado en la misma clase el año pasado, por lo que su camaradería podría confundirse fácilmente con una amistad cercana, o incluso con un romance potencial. Su dinámica había sido sólida incluso dentro de los confines del juego. Está bien, asintió Víctor, uniéndose al lado de Celeste. Ah, casi lo olvido, interrumpió la voz de Dentiel mientras se acercaba. Escudriñó rápidamente la escena antes de fijar su mirada en mí. Un leve surco en sus cejas fue seguido por una sonrisa forzada. Ah, tenemos un estudiante extranjero entre nosotros. Maldita sea. Todas las miradas se volvieron hacia donde miraba Dentiel, y un jadeo colectivo recorrió la multitud cuando posaron sus ojos en mi rostro, seguido por un coro de susurros apagados. Este estudiante recién inscrito es de segundo año. Víctor, Celeste, enséñenle los alrededores. Por supuesto, intervino Celeste con entusiasmo, con una sonrisa radiante en los labios. Sin embargo, Dentiel se acercó a Celeste y a Víctor y pronunció una declaración en voz baja que provocó que ambos fruncieran el ceño mientras me miraban. ¿Eres de la casa Olpean, eh? Ignorando los susurros y las miradas de reojo, Allen Terakin caminó hacia mí. Le lancé una rápida mirada antes de señalar mi colgante con el emblema. Ah, así que de verdad sois de la casa Olpean. Lo dijo más alto, provocando una oleada de curiosidad a nuestro alrededor. Mi madre me contó sobre el hijo de Orellana Olpean y un humano menor de un reino al azar más allá. Soy la señora Orellana, respondí. ¿Qué? La risa de Allen se apagó mientras preguntaba. Me acerqué un paso más y le ofrecí una pequeña sonrisa. Para ti, soy la señora Orellana. Al oír mis palabras, Allen se sonrojó. ¿Qué dijiste, Alf? Mis ojos color ámbar se clavaron en él y la tensión entre nosotros se hizo palpable, pero antes de que la confrontación pudiera escalar. ¿Por qué llevas esposas? La voz que nos interrumpió era la de Rhoda. Sus brillantes ojos amarillos estaban fijos en las gruesas pulseras de plata que rodeaban mis muñecas, imposibles de ocultar. Es porque es un criminal del reino de Celesta, enviado aquí para rehabilitación, explicó Dentiel, acercándose a nosotros con un suspiro. Un criminal. Repitió alguien con incredulidad, desatando otra ola de conmoción. Dentiel me ofreció una sonrisa de disculpa mientras hablaba. Sí, pero no te preocupes, estas esposas le impiden canalizar su maná. No tienes por qué preocuparte. Simplemente me encogí de hombros en respuesta. Si no hubiera sido Dentiel, alguien más lo habría dicho tarde o temprano. No habrían podido admitir a un criminal en la academia sin informar a los mismos estudiantes que compartirían el campus con él. Un medio, Allen se burló de mí, su desdén era evidente. Y un criminal, se aseguró de enfatizar sus palabras, su voz transmitía un claro desafío. Mi sonrisa se desvaneció lentamente, lo que lo impulsó a retroceder un poco, aunque antes de que pudiera replicar. Ya basta, Allen. No te atrevas a darme órdenes, Dentiel, replicó Allen con una mirada fulminante, antes de darse vuelta abruptamente y alejarse. Dentiel suspiró, saludando con la cabeza a Celeste, a Víctor y luego a mí, antes de alejar a su grupo de estudiantes. Está bien, síganos y asegúrense de no perderse, advirtió Celeste. El campus es bastante extenso, así que manténganse cerca de nosotros, estudiantes de tercer año, agregó, con una sonrisa que los tranquilizaba. Ignorando las miradas persistentes que nos rodeaban, continué observando sus figuras que se alejaban. Samara, está bien. La ola de su intención asesina dirigida a Allen apenas fue contenida, amenazando con romper la fachada de mi sonrisa hace unos segundos. Parece que la gente aquí te tratará de manera similar a como lo hicieron en Celesta. Bueno, no exactamente. Estos individuos están demasiado llenos de sí mismos y ni siquiera se inmutarían ante un criminal, especialmente si es de afuera como yo. Los que me miraban lo hacían por curiosidad o por necesidad de burlarse, y a menudo elegían un objetivo fácil como yo. Aún así, parecían vacilantes a la hora de ir más allá, tal vez porque yo provenía de la casa Olpean, aunque no de la rama principal, lo que me convertía en el hijo de Lidia a sus ojos. La voz de Celeste me devolvió al presente. Esta es la cafetería y hay mucho espacio para todos, así que no dudes en buscar un asiento. Su sonrisa era cálida. En cuanto a la comida, aquí trabajan algunos de los mejores chefs, que representan a varias razas. Créeme, es deliciosa. Definitivamente deberías comer aquí mañana, ¿verdad, Víctor? Víctor asintió con la cabeza. Por supuesto. Por cierto, suelo sentarme en esa mesa. Señaló una mesa redonda en un rincón lejano del salón.
Si necesitas ayuda o simplemente quieres algo de compañía, no dudes en unirte a mí. Celeste intervino juguetonamente. Dudo que alguien acepte esa oferta. Oye, No soy muy bueno comiendo. Protestó Víctor, provocando la risa de los estudiantes que lo rodeaban. La risa resonó extrañamente dentro de mí, y en un instante, me encontré sentado en una de las mesas de la cafetería. Mi mirada estaba fijada en la mesa que Víctor había señalado. Alrededor estaban Víctor, Celeste y otras dos heroínas, todas enfrascadas en animadas conversaciones y compartiendo risas. Mi mirada se endureció y una sonrisa torcida se dibujó en mi rostro. Mis ojos parpadearon y de repente volví a donde había estado, ligeramente apartado del grupo que estaba absorto en las palabras de Celeste y Víctor. Lo que había experimentado era un recuerdo del yo del segundo juego. Edward Falcrona, un personaje que interpreté en el segundo juego, había abandonado la escuela antes de que terminara el año, causando estragos en la mazmorra Enigma que finalmente condujo a la muerte de una heroína. Edward finalmente huyó del reino de Celesta y encontró su camino a Santa Bedelia. En el segundo juego, la casa Olpean no existía, lo que significaba que mi madre y mi hermana ya habían fallecido en ese momento. Tras la muerte de Brandon de la Boita a manos de Hayden y las heroínas, Edward Falcrona asumió el liderazgo de Ante Eden. Más tarde, adoptaría una nueva identidad y se infiltraría en la Academia Trinity Eden en Santa Bedelia, alterando ligeramente su apariencia. Miré mi propio reflejo en una ventana cercana. Edward Falcrona del segundo juego compartía mi cabello oscuro y mis ojos color ámbar. Fue el antagonista principal del segundo juego, responsable de la destrucción de Santa Bedelia. Sacudiendo ligeramente la cabeza, exhalé profundamente. Estado. Perfil. Edward Amael Falcrona / Idea Olpean 17 Sexta Ascensión. Idea Amael Sincronización Olfeana. 34%. Sincronización de Mirel Oyster. 38%. Encanto. 50. Puntos de afecto. 78. El juramento de Visindra sexto anillo señor espiritual núcleo del 5 ánima aguja del destino 2 da aguja. El estigma de la guerra. Parece que nada ha cambiado. ¿Esos sueños son algún tipo de alucinaciones? ¿Similares a las que me obligó a presenciar esa voz cuando tenía 7 años? Es una sensación incómoda. Puedo sentir el odio y los pensamientos retorcidos de esa persona durante estas alucinaciones, y es como si se estuvieran fusionando con mis recuerdos. ¿Amael? No es nada, ¿sabes, Clena? A veces siento que realmente no pertenezco a ninguno de los mundos de mi vida. Ni siquiera sé de qué estoy hablando. ¿Estás bien? Era la voz de Víctor. Dejando a un lado mi expresión complicada, me giré para mirarlo. Sí. Si se trata de lo que dijo Allen, probablemente te acostumbrarás, dijo Víctor con una sonrisa amarga. A mí también me llama Alf, si te sirve de consuelo. ¿Eso no te hace querer, no sé, golpearlo? Pregunté. Víctor se rió entre dientes ante mis palabras y asintió. Eso creerías, ¿no? Pero cada vez que lo hago, me contengo por el bien de mi familia. No quiero crearles más problemas. Deberías regresar, tu amigo no parece entusiasmado con que estés aquí, señalé. Víctor miró a Celeste y asintió. Solo avísame si necesitas algo. Bueno, tú también eres una gran noble, así que dudo que necesites mi ayuda, pero estoy aquí. Al ver la sonrisa de Víctor, pregunté con curiosidad. ¿Por qué querrías ayudarme? Ya escuchaste a tu superior. Soy un criminal. Maté a alguien, por eso me han exiliado a este lugar. Víctor sonrió ante mis palabras. Puede que tengas tus propias razones, pero no juzgaré a nadie solo por eso, después de todo, yo también he quitado una vida. Entonces tú también eres un criminal, señalé. Víctor se rascó la cabeza. Es más complicado que eso, pero supongo que se podría decir así. Ya veo, por cierto, miré a Celeste. ¿La amas? ¿Eh? Víctor se quedó desconcertado ante mi pregunta. Estoy preguntando por Celeste. ¿Sientes algo por ella? ¿La amo? Bueno, es una gran persona, pero Kirill ya la ama, y es mi amiga, respondió Víctor, confundido por mi pregunta. No pude evitar sonreír un poco ante su reacción. Está muy lejos de Hayden. Víctor Raven es notablemente maduro y piensa bien las cosas antes de meterse en cuestiones de amor o similares. Incluso ahora, no ve a Celeste más que como una amiga, simplemente porque su medio hermano la ama. Eso es un cambio con respecto al apóstol cachondo, como diría Laila, de hecho lo es. Vencedor. Sí, ya voy, Celes. Víctor me dejó después de saludarme con la mano. Al sentir la mirada de Allen sobre mí, la molestia creció dentro de mí.
Al doblar una esquina, aproveché que estaba en la parte de atrás del grupo para escabullirme de aquella situación bastante desagradable y comencé a pasear por mi cuenta. La academia era tal como la recordaba de mis primeros recuerdos. Grande, con múltiples aulas apiladas sobre auditorios. Estaba dividida en 4 secciones, pero la ausencia de una separación rígida entre los años significaba que podías encontrarte con estudiantes de penúltimo y último año mientras te dirigías a tu propia aula. El patio interior era probablemente el lugar más relajante, con un jardín adyacente que ofrecía un espacio para relajarse. La gente a menudo se reunía aquí para charlar o participar en diversas actividades. Había mesas y vegetación esparcidas por todas partes, lo que realzaba el atractivo del lugar. Como era bastante espacioso y abierto, la luz del sol iluminaba el espacio maravillosamente. A diferencia de la Royal Eden Academy, que tenía una combinación de instalaciones interiores y exteriores, en la Trinity Eden Academy todo estaba en espacios interiores. Esto probablemente tenía como objetivo evitar que los estudiantes abandonaran el recinto de la academia y garantizar un mayor nivel de seguridad, gracias a la presencia de varios miembros de la realeza. Parece ser bastante despreocupada. HM. Miré a mi alrededor y vi a Melfina parada allí con una sonrisa. ¿Me estuviste siguiendo todo este tiempo? Pregunté mientras arrancaba una hoja de un árbol cercano. La expresión de Melfina se contrajo levemente. No tengo tiempo para asuntos tan triviales. Simplemente tenía curiosidad por saber por qué no acompañaste a mi nieta a familiarizarse con la academia. ¿Me creerías si te digo que ya conozco bien la mayor parte del diseño de la academia? Respondí con una pregunta. Melfina permaneció en silencio por un momento antes de responder. Si ese es el caso, ¿por qué decidiste venir hoy? Levanté la hoja frente a mi cara, fingiendo inspeccionarla de cerca. En realidad, me intrigaban los llamados grandes nobles de los que todo el mundo habla. Así que pensé en echarles un vistazo de cerca. ¿Y? Bueno, tengo que confesar que estoy bastante decepcionado, dije, soplando para alejar la hoja y mirándola. No son nada extraordinario, añadí, ofreciéndole una sonrisa educada. ... Hice un gesto con la mano con indiferencia y comencé a alejarme. Quizás los demás resulten más interesantes. Te sugiero que mantengas tu descaro bajo control cuando estés cerca de ellos, Amael, advirtió Melfina con un suspiro algo exasperado. Melfina contempló por un momento cómo la figura de Amael se desvanecía poco a poco en la distancia. Ya puedes salir. Alguien se estremeció ligeramente detrás de un pequeño árbol y emergió. Era Rhoda Sindamoronfan. ¿Desde cuándo estás? Comenzó a preguntar Rhoda. Desde el principio, suspiró Melfina. Después de todo, soy la directora de esta academia. Sí, por supuesto, respondió Rhoda con una sonrisa tímida. Debes regresar con tu grupo, de lo contrario podrías perderte dentro de la academia mañana, le aconsejó Melfina mientras ya se alejaba. Profesor, Rhoda dudó. ¿Quién es? Las palabras de Amael aún resonaban en su mente. Estoy bastante decepcionado. No son nada extraordinario. No podía creer lo que había oído. La arrogancia en su tono había encendido una chispa de ira en su interior. Ella no era una persona arrogante ni demasiado orgullosa como Allen, pero las palabras de Amael eran claramente condescendientes. Melfina continuó su camino y dejó escapar un suspiro. Un criminal, escuché que te saltaste la visita a la academia, hermanito, dijo Cristina, cepillándose el cabello mientras estudiaba su reflejo en el espejo de la sala de estar. Gemí, echando una cucharada de cereal en mi tazón. ¿Te importaría explicarme, Amael? Mamá me pellizcó las mejillas con picardía. ¿Ya estás empezando a hacer novillos, eh? No te preocupes, mamá. Ya me he aprendido de memoria todo el diseño de la academia. Decidí explorarla por mi cuenta y aprender más, le expliqué con una sonrisa orgullosa. Papá. Annabelle, sentada a mi lado, levantó la mirada, así que sonreí y le di una cucharada de desayuno. No intentes engañarnos, hermanito. La profesora Melfina dijo que solo estabas siendo perezoso, bromeó Cristina, indicándole a Samara que se uniera a ella. Samara terminó su desayuno y se sentó frente al espejo, permitiendo que Cristina le cepillara el cabello oscuro. Hice una mueca ante las palabras de Cristina. Esa directora fisgona, ¿no tiene nada mejor que hacer que espiarme? Mamá se rió entre dientes y me dio un golpecito en la cabeza. Ella es la responsable de ti aquí en Santa Bedelia, querida. No sé qué ha pasado, pero tiene que asegurarse de que no te metas en problemas. Ah, debe ser por culpa de ese bastardo de Charles.
Debe ser por ese bastardo de Charles, me ocuparé de él más tarde, maldijo mamá con un chasquido de lengua. PFFF. Tosí, casi ahogándome con mi comida. Joven señor. Blaire, la criada de Cristina, se apresuró a limpiar la mesa con una toalla. Mis disculpas, Blaire, le dije, dándole una sonrisa de disculpa. Mamá, deberías tener cuidado con lo que dices sobre el rey de un reino. Podrías causar problemas, la reprendió Cristina con preocupación en su voz. No tienes por qué preocuparte, hermana. Ya me tiene miedo, respondí, levantando mis muñecas esposadas para enfatizar mi punto. Y tú, deja de alardear de tus esposas de criminal. Me regañó Cristina, arrojándome un peine que esquivé por poco. Gracias, le dije a Blaire después de tomar un sorbo de agua del vaso que me había entregado. Entonces, mi mirada se posó en las pequeñas y puntiagudas orejas de elfo de Blaire. ¿Eres una semielfa, Blaire? Blaire se estremeció y asintió con expresión ansiosa. Elga también es una semielfa, ¿eh? Dije porque Elga era la madre de Blaire. Pero el rostro de Blaire se puso pálido mientras tartamudeaba. Espero que eso no sea un problema, milord, no, no hay problema, le aseguré con un gesto de la mano. Yo también soy mitad mujer. Y, si te sirve de consuelo, ayer uno de esos grandes nobles me insultó por ser mitad mujer. Mi milord. Eso no es precisamente tranquilizador. Blaire estaba claramente desconcertada por mis palabras despreocupadas. De repente, la atmósfera se volvió fría y sentí una gota de sudor formándose en mi frente. ¿Quién te insultó? La voz de mi madre se volvió gélida. Ah, no te preocupes, mamá. Yo me encargaré, intervine rápidamente. No, dime, Amael. Soy maestra y me encargaré de ese desgraciado, el tono de mamá era firme. Sí, eres maestra, mamá. Por eso no puedes atacar a tus propios estudiantes. Intervino Cristina con firmeza. Exactamente. No te preocupes, mamá. Ya he planeado cuidarlo algún día, le aseguré con una sonrisa. La cara de mamá se iluminó de inmediato y me alborotó el cabello con cariño. Ese es mi lindo hijo. Hermanito, no puedes ir por ahí pegando a la gente, y menos a un gran noble. Y mamá, por favor, deja de animarlo. Cristina no pudo evitar gritar. Ella es sin duda la persona más cuerda de la familia. Estoy cuerdo, pero también resentido, reflexioné en silencio mientras terminaba mi desayuno. Solo espérame, hermanito. Te mostraré dónde se llevará a cabo la reunión, dijo Cristina, levantándose de su asiento después de terminar el cabello de Samara. Por supuesto, asentí y me puse mi chaqueta. Edward. Gritó Annabelle y se acercó a abrazarme. La abracé con ternura y le di unas palmaditas en la cabeza. Sé buena, Annabelle. Está bien, murmuró ella. ¿Y yo qué? Preguntó Cristina abriendo los brazos y haciendo un puchero juguetón. Annabelle sonrió y asomó la cabeza de mi abrazo para correr a los brazos de Cristina. Oh, amo tanto a mi hermana pequeña. Se rió Cristina, abrazando fuertemente a Annabelle. Me voy, mamá, anuncié mientras me ponía los zapatos. Cuídate, y Cristina, por favor, dale una mano a tu hermano. Después de todo, es su primer día. Puede que esté un poco nervioso, le aconsejó mamá. De ninguna manera, mamá. Ya tengo 17 años. No te pongas nerviosa, repliqué. De todos modos estaré bastante ocupada con la profesora Priscilla, murmuró Cristina. Vamos, Samara, le hice una señal y ella saludó a mamá y a Annabelle antes de unirse a mí en su dimensión única. Adiós, mamá. Cristina saludó con la mano y luego se giró para unirse a nosotros con Blaire. ¿Blaire también viene? Levanté una ceja al notar que Blaire llevaba un uniforme de mucama similar. Sí, confirmó Cristina. En Trinity Eden Academy, los estudiantes pueden traer a sus sirvientas o mayordomos para que los ayuden, principalmente por razones de seguridad. La mayoría de los padres son bastante protectores con sus hijos. Bueno, ya me había olvidado de eso. Víctor y Celeste no traen asistentes, así que se me olvidó. Como viajábamos juntos, me subí al asiento trasero del coche de Cristina y me senté a su lado. Blaire se sentó en el asiento del pasajero delantero, al lado del conductor. ¿Estás nervioso, hermano? Cristina me lanzó una sonrisa burlona. No me pongo nervioso por cosas tan triviales, hermana, respondí con seguridad. Puede que haya estado nervioso cuando empezó el primer juego, pero no ahora. Estoy muy nerviosa, hermanito. Dijo Cristina mientras me tomaba del brazo. Ayudaré a la profesora Priscilla, mi sueño. ¿Profesora Priscilla? ¿Sí? La profesora Priscilla Raven es increíble. Los ojos de Cristina brillaron de admiración. ¿Raven?
¿Cuál es su conexión con Víctor? Pregunté, genuinamente curioso. Ah, ¿también conociste a Víctor? Es su tía, respondió Cristina. ¿Conoces también a Víctor? Lo conocí ayer mismo, dije. Sí, conozco a todos los grandes nobles de mi generación. Es importante saber quiénes moldearán el futuro junto a ti, explicó Cristina con una sonrisa. Y ella tenía razón. En Celesta, nuestro grupo se unió por las circunstancias, pero con el tiempo formamos amistades genuinas. Comprendimos que, como futuros líderes, mantener buenas relaciones entre nosotros era crucial. El recorrido de hoy fue diferente al de ayer. Entramos en un aparcamiento subterráneo conectado con la academia. La posición de Cristina como miembro del personal nos permitió utilizar este espacio reservado. Mi madre y mi hermana trabajaban en la academia más prestigiosa de Santa Bedelia y yo era gran noble. Esto fue realmente asombroso. Me aseguraré de aprovecharlo. Al salir del coche, caminamos un poco más hacia el interior del moderno aparcamiento hasta llegar a un ascensor. Cristina presionó el botón y esperamos. «Oh, ¿no es esa Cristina?», gritó una voz desde atrás. Nos giramos y vimos a un hombre de pelo blanco y ojos azules. Se parecía mucho a Melfina y lo reconocí como el profesor de la clase de Víctor, Harvey Indis Estella, hijo de Melfina y padre de Celeste. Profesor Harvey, gracias de nuevo por su ayuda el año pasado, expresó Cristina con una sonrisa. No hace falta que lo menciones, Cristina. Has sido una de las mejores estudiantes a las que he tenido el placer de enseñar. Harvey se rió cálidamente y le dio un golpecito juguetón en el hombro a Melfina. Fue un gesto inocente y paternal, pero rápidamente me interpuse entre ellos, impidiendo que la mano de Harvey se acercara más a Cristina. Le sonreí. Gracias por cuidar de Cristina. ¿Es eso un complejo de hermanas? No soy John. Hablando de John, me olvidé por completo de él. Maldición. Ni siquiera vino ayer a visitarnos. Melfina probablemente le preparó un apartamento o algo así. Pero no tenía forma de comunicarme con él. Realmente debería comprar un teléfono nuevo. Ese bastardo de Charles rompió mi teléfono, sospechando que yo tenía algo que ver con todo el lío que había sucedido en la capital Dorian. La expresión de Harvey pasó de la diversión a un leve ceño fruncido, como si percibiera que algo no estaba bien en la situación. Pareció considerar mi intervención, pero luego la descartó. ¿Y quién eres tú? Cristina puso sus manos sobre mis hombros y sonrió. Esta es mi encantadora prima, Amael. Ah, Amael. Los ojos de Harvey tenían un destello de comprensión. Mi madre me advirtió que tuviera cuidado contigo, jajaja. Ella otra vez. Esa abuela es toda una chismosa, no pude evitar soltar. Disculpe. La risa de Harvey se detuvo abruptamente y me miró. Ah, Cristina dio una sonrisa incómoda y rápidamente me guió hacia el ascensor, presionando el botón para los pisos superiores. Tuviste un comienzo de año difícil, Amael, la reprendió Cristina con expresión un poco enojada. Dejé escapar un suspiro ante sus palabras. Realmente había sido irrespetuoso. Lo siento. Solo soy cauteloso y protector contigo, admití mientras el ascensor subía a los pisos superiores. La pérdida de Elona todavía rondaba mis pensamientos. Sus últimas palabras y la mirada de sus ojos quedaron grabadas en mis recuerdos. No podía soportar perder a otra hermana. Cristina era un factor desconocido en mis cálculos, dado que el juego originalmente la había retratado como muerta. Esa incertidumbre sobre su futuro me pesaba mucho. No tenía el lujo de saber cómo resultarían las cosas para ella. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en mi mente, Cristina me abrazó por detrás y apoyó la cabeza en mi hombro. Connor me protegió sin decirme nada, y tú lo estás haciendo sin siquiera ocultarlo. Sonrió suavemente y me alborotó el pelo juguetonamente. Gracias, hermanito. Samara, quédate con ella hoy. Avísame si algo te parece extraño. No cometería con Cristina el mismo error que cometí con Elona. Después de una corta caminata, Cristina me señaló el lugar de reunión y se alejó de mi lado, ya que no podía permanecer conmigo. Caminando confiadamente hacia adelante y mostrando mi colgante como prueba de mi estatus de gran noble, me dirigí al gran salón. El ruido se hizo más fuerte a medida que me acercaba y alcanzó un crescendo al entrar en la sala. El salón era enorme y había cientos de estudiantes reunidos allí. Estudiantes de todos los años estaban reunidos allí. Lo lograste, la voz de John llegó a mis oídos. Asentí mientras se acercaba. ¿Por qué te saltaste la orientación ayer? Pregunté. Me pareció aburrido, respondió con indiferencia. ¿A ti te resultó entretenido? No, suspiré. También perdí el tiempo allí. Parece que ahora ese tal Allen me desprecia, pero logré hablar un poco con Víctor.
Bien por Víctor. Pero Allen, ¿te refieres al más joven del retorcido trío de hermanos Terakin? Es ese, respondí con una sonrisa irónica. Definitivamente estábamos en la misma página cuando se trataba de ellos. Dudo que pueda contenerme cuando se trata de esos idiotas, murmuró John, con un dejo de disgusto en su voz. Bueno, solo espero que no termines en su clase del infierno, dije. Esperaba fervientemente no terminar en una clase llena de esos degenerados. Que la suerte esté de mi lado esta vez. Toma, interrumpió John mi súplica silenciosa, entregándome un teléfono nuevo. Te lo compré ayer. Mi número ya está guardado. Lo miré con sorpresa. ¿De verdad eres tú, John? Deja de tonterías. Si queremos sobrevivir a este juego desastroso, tenemos que cooperar, respondió John con una expresión ligeramente apenada. Tienes razón, acepté y encendí el teléfono. Navegué hasta mis contactos y solo había una entrada con un número, pero no tenía ningún nombre asociado, así que lo solucioné. ¿Qué es esto? John miró mi teléfono y frunció el ceño. Solo te doy un nombre apropiado, respondí, guardando la entrada. Entonces, ¿por qué cuñado? Esto es incómodo. Pero no me equivoco, arqueé una ceja. Laila es mi prometida. Lo sé. ¿Me lo sigues recordando cada vez que estoy cerca?, dijo John, molesto. Entonces dímelo, mi tono cambió a seriedad. John me miró a los ojos pero intentó evitar la intensidad. Decirme que... Si realmente hubieras querido, podrías haber rechazado la orden del rey. Incluso si te hubiera obligado, el tío Jared podría haber intervenido de alguna manera. Pero no hiciste ningún esfuerzo, insistí. No tengo idea de qué estás hablando, murmuró John, mirando deliberadamente hacia otro lado. Está bien, te pintaré un cuadro, dije, tomando rápidamente una fotografía de su rostro, haciendo muecas y guardándola como imagen de contacto para su número. ¿Qué demonios? ¿Cuándo tomaste eso?, exclamó John al ver la foto. Entonces dime, repetí con una sonrisa, esquivando su intento de arrebatarme el teléfono. John me miró fijamente por un momento, su determinación vaciló antes de finalmente ceder. Laila me pidió que cuidara de ti. Lo sabía. Dejé escapar un suspiro de alivio y una sonrisa tiró de mis labios. ¿Has llegado tan lejos, aceptando la etiqueta de criminal por ella? Eres todo un hermano. Un verdadero siscón. Cállate, gruñó John, claramente avergonzado. Deberías haberla visto cuando me pidió que te cuidara. Nunca la había visto tan vulnerable y pidiendo algo así con tanta sinceridad. Lo entiendo, respondí mientras guardaba mi teléfono. La expresión de John se tornó seria mientras me miraba fijamente, con voz fría. Escucha con atención, Edward. Si te atreves a traicionarla, hacerla llorar o jugar con sus sentimientos como lo hizo ese bastardo de Alfred, no dudaré en acabar contigo. Lo miré y luego miré hacia el techo. No sucederá porque la amo. La he amado desde el principio. ¿Y qué pasa con Miranda entonces? Yo también la amo. A veces realmente quiero matarte. Disculpe. ¿Me podría prestar atención, por favor? Una voz autoritaria interrumpió nuestra conversación. A lo lejos, había un escenario elevado y un grupo de educadores estaban de pie sobre él. Mis ojos identificaron a mi madre entre ellos. De pie frente a un micrófono había un hombre atractivo con cabello rubio dorado, tez clara y ojos de color carmesí profundo. No era otro que James Raven, un profesor de la academia y también el padre de Víctor. A medida que James empezó a hablar, el bullicio de los estudiantes se fue calmando poco a poco. Una vez que el silencio se hizo palpable, dio un paso atrás y dejó que Melfina tomara el centro de atención. Les doy la bienvenida a todos a la Academia Trinity Eden. Para algunos, este es su primer año aquí, mientras que otros regresan para su segundo o tercer año. De todos modos, todos ustedes son mis estudiantes y, como directora de esta academia, yo, Melfina Indis Estella, les deseo mucho éxito. Los aplausos resonaron entre la multitud y yo me uní a ellos, aplaudiendo educadamente. Todos los estudiantes de primer año y nuevos estudiantes ya han sido informados sobre la academia por sus amables estudiantes mayores, y me dirigí a ellos ayer, por lo que no prolongaré mi discurso. La mayoría de los nuevos estudiantes, excepto yo y John. Me había escabullido antes y parecía que John ni siquiera se había molestado en aparecer. Bueno, al menos nos ahorramos un discurso largo y aburrido. Ahora, pasemos a organizar las clases, empezando por los alumnos de primer año. Continuó Melfina antes de entregarle el micrófono a una llamativa profesora elfa de pelo verde. A pesar de su agradable sonrisa, sabía que las apariencias podían engañar.
Esta profesora era todo menos cálida. Soy Edea Elarjon y seré vuestra tutora de la clase dorada de primer año. Por favor, pasad al frente cuando os llame, anunció mientras consultaba su libro. Alicia Angélica Raven. Un murmullo apagado recorrió la multitud. Cuervo. Una poderosa gran casa noble de Santa Bedelia. La curiosidad era palpable mientras todos esperaban expectantes. De entre el público surgió una figura. Todos los hombres se quedaron boquiabiertos al verla, una obra maestra caminando entre los mortales. Su cabello rubio dorado estaba meticulosamente atado en una cola de caballo real adornada con una cinta roja vibrante, y cascadas de mechones dorados enmarcaban los lados de su rostro pálido. Con aplomo y confianza, caminaba, subiendo las escaleras con gracia. Los ojos carmesí se clavaron en su maestra, su mirada inquebrantable. Se puso el uniforme blanco, una corbata dorada que la declaraba de primer año, y su falda flotaba elegantemente sobre sus rodillas, combinada con medias blancas que envolvían sus piernas. Afortunadamente para los hombres y desafortunadamente para las chicas, las otras heroínas no perdieron ante ella. De todos modos, Rhoda y Alicia fueron las únicas heroínas del primer año. Felicitaciones, Alicia. Eres la única estudiante que logró una puntuación perfecta en el examen de ingreso, dijo Edea, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa. Gracias, respondió Alicia asintiendo, sin prestar atención a la orgullosa expresión de James Raven. El rostro de James se ensombreció un poco, pero aún así aplaudió a su hija. Alicia Angélica Raven era la heroína oculta del segundo juego, y mi conocimiento sobre ella era limitado. Durante mi partida, sus interacciones con Víctor fueron tensas, y rara vez la encontré debido a su relación algo tensa. Había escuchado que el tercer juego trajo algunos cambios, pero mi información era limitada. De todos modos, ser una heroína oculta no era un título vacío. Interactuar con ellos era una hazaña poco común. Lo mismo se aplicaba a Miranda, aunque sus circunstancias eran aún más precarias. ¿Pero lograste conquistarla? Es principalmente porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Con Hayden, era casi una tarea imposible conquistar a Miranda, ya que, mal o no, yo todavía estaba ocupando su mente. Mientras tanto, mi atención se centró en Víctor, que observaba a su media hermana con una sonrisa inconfundible, uniéndose a los aplausos por su logro. A familia. Traído para ustedes por Ocelopilli. Tras la impresionante entrada de Alicia, el resto de los alumnos de su clase parecían más bien ordinarios. Ninguno podía igualar la atención que ella había atraído. Rhoda Monfan, que había atraído casi tanta atención como Alicia, terminó en la clase plata, mientras que Allen fue colocado en la última clase, la clase blanca. Estos tres eran, sin duda, los líderes entre los de primer año. Por cierto, solo había 3 clases por año. La curiosidad me carcomía por Alicia, así que recurrí a John para pedirle información. ¿Sabes algo sobre ella? No, no me preguntes nada del juego y los posteriores. Simplemente me salté todas las escenas, respondió John con indiferencia. No pude evitar levantar una ceja ante su respuesta. Entonces tendrás que confiar en mis recuerdos, que son bastante confusos. O simplemente podemos ignorarla, sugirió John. Es cierto, pero ella sigue teniendo un papel importante, aunque no lo veamos desde la perspectiva de Víctor. En mi partida, no me molesté en arreglar su relación, así que no sé nada, expliqué. Después de que los alumnos de primer año se clasificaron en sus respectivas clases, fueron conducidos al salón de banquetes para una fiesta de celebración. Era una forma de que los nuevos estudiantes conocieran a sus superiores y viceversa. Además, como era el primer día, las clases no estaban programadas para comenzar de inmediato. Buenas tardes a todos. Soy Arbey Indice Estella y seré la profesora de la clase plata de segundo año. Ah, me acordé de este hombre de antes. El maestro de Víctor, ¿verdad? Juan también lo reconoció. La siguiente es Killian Nagel Elarjon, continuó Arbey, dirigiéndose a una heroína principal del segundo juego, también conocida como la princesa Elarjon. Killian dio un paso adelante, su belleza era de otro mundo. Su cabello, de un fascinante tono dorado ceniciento, estaba peinado hacia atrás para revelar sus puntiagudas orejas de elfo y la elegante curva de su cuello. A pesar de su confianza, un aire innato de inocencia la rodeaba, irradiando de sus ojos verde hoja. A diferencia de muchas de las otras chicas, optó por una falda blanca larga, que cubría modestamente sus piernas, en contraste con aquellas que preferían atuendos más cortos. La sonrisa de Arbey permaneció intacta mientras leía el siguiente nombre en su lista. Celeste Indice Estella. Melfina, que estaba detrás de él, también parecía estar sonriendo.
Justo a su lado había un joven de pelo blanco que también sonreía. Un murmullo de emoción recorrió la multitud cuando otra belleza deslumbrante apareció en el escenario. Al igual que el día anterior, Celeste lucía absolutamente encantadora, su sonrisa era igualmente cautivadora, pero esta vez teñida con un dejo de orgullo. Probablemente estén llamando a los estudiantes por orden de rango, reflexionó John. Pero ni siquiera estábamos aquí el año pasado. ¿Dónde estaríamos? Me pregunté en voz alta. No tengo idea, se encogió de hombros John. En la clase de Víctor, Killian parecía ocupar el primer puesto, seguida de cerca por Celeste. Esta situación no era demasiado sorprendente, teniendo en cuenta que ambas eran excepcionalmente inteligentes y provenían de grandes casas nobles. Era lógico que estuvieran en la cima. Celeste se unió a Killian y entabló una conversación amistosa con ella. Como eran hijas de las grandes casas nobles, todas se conocían, aunque no tanto como nosotros en Celesta. No obstante, no eran extrañas. De hecho, Celeste y Killian parecían ser amigas. Víctor Raven. Gritaron y, como era de esperar, el típico coro de chillidos de niña estalló en todo el salón. Víctor avanzó con paso confiado y se unió al trío de Celeste y Killian, con quienes entabló una animada conversación. Dado su estatus de gran noble, ya los conocía, en particular a Killian. Ya está construyendo su harén, comentó John. ¿Estás celoso? ¿Este es su juego?, pregunté. ¿Celoso? De ninguna manera. Francamente, deja que él construya su harén y aceleremos el juego, replicó John. Preferiría que no repitas la debacle de Hayden involucrándote demasiado. Preferiría que nadie se quedara congelado en el mismo lugar por el bien de su hermana, resoplé. No tengo intención de repetir lo que pasó con Hayden y Milleia. Dejaré que Víctor y sus heroínas hagan lo suyo, pero necesitamos hacernos amigos de la profetisa para asegurar el final feliz. Estoy de acuerdo con eso, pero no tengo idea de quién podría ser. En mi partida, era Rhoda, admitió John. La profetisa fue una de las 4 heroínas principales. Celesta, Rhoda, Killian o Elizabeth. Selene Janet Tepes. Un escalofrío repentino se apoderó de la habitación cuando se pronunció ese nombre, el mismo nombre asociado con la villana del segundo juego. El sonido de los pasos resonó mientras Selene avanzaba, su cabello negro azabache danzaba con cada paso. Su mirada fría y carmesí se sumaba a su inquietante belleza mientras avanzaba con un aire de desapego. Selene era la villana, pero también era la hermana gemela de la última heroína principal. Como era de esperar, también provenía de una gran casa. La casa Tepes, junto con la casa Raven, que representa el poder de los vampiros. No necesité explicarle más que también era increíblemente hermosa y que dejaba sin aliento a todos los hombres en la habitación. Como si no fuera suficiente, su falda era lo suficientemente alta como para que se vieran bien sus largas piernas blancas. Selene se unió al trío de Celeste, Killian y Víctor, concentrándose únicamente en Víctor. En términos simples, estaba encaprichada con Víctor a un grado casi aterrador, similar a la obsesión de Layla con el príncipe, pero con un giro. Mientras que Layla se había fijado en el príncipe, esta vez, la propia villana se había enamorado del protagonista. Suena como una buena noticia, ¿verdad? ¿No hay potencial para el caos? Equivocado. Víctor no era Hayden, que aceptaba con gusto la atención de cualquier belleza que revolucionara el mundo. Tenía estándares y, por desgracia para Selene, ella no los igualaba. Selene estaba consumida por una intensa obsesión, casi vampírica, por Víctor. Además, despreciaba a cualquier mujer que se atreviera a acercarse a él e intentaba eliminarlas a toda costa, una forma segura de hacer que Víctor la odiara. Créeme, su obsesión era realmente algo más. Si comparabas la fijación anterior de Layla con Alfred, la obsesión de Selene con Víctor podría clasificarse como una pesadilla. Como si el destino les jugara una mala pasada, todos terminaron en la misma clase. El derramamiento de sangre era una posibilidad clara en esa aula, dada la situación. Después de eso, los nombres que se mencionaron no tenían nada de especial, lo que me hizo dar un suspiro de alivio. En realidad, no tenía ningún interés en unirme a esos grupos. Por un lado, la presencia de Selene era un gran impedimento, pero además, no estaba muy entusiasmado con estar en una clase con Víctor y su círculo de amigos muy unido. Me sentía más cómodo siendo un extraño. Después de todo, ya me había enfrentado a suficientes problemas y molestias con mi propio grupo de amigos de la infancia el año pasado en Celesta. Parece que nos dirigimos hacia la clase blanca o hacia la dorada, murmuré. La expresión de John se torció levemente. La clase dorada, es una pesadilla. Y no podría estar más de acuerdo. La clase de oro de segundo año tenía mala fama de ser la peor de todas.
Estaba llena de psicópatas, racistas y todo tipo de supremacistas. Para alguien como Johnny y yo, sin duda sería una experiencia increíblemente desagradable. Entonces buena suerte con los humanos menores, respondí con una risa dirigida a John. Me miró de reojo, imperturbable. Soy un mestizo. Mi madre es una humana superior. Tía Alisa, ¿una humana superior? Repetí, completamente estupefacta. Sí, de lo contrario, ¿por qué crees que era tan buena amiga de tu madre, tía Oriana y tía Olivia? John se encogió de hombros con indiferencia. La tía Olivia también es una alta humana. John asintió. Sí, Laila y Miranda también son mitad humanas superiores. ¿No lo sabías? Me quedé sin palabras, mi sorpresa era evidente. Ahora por fin entendía el vínculo peculiar entre mi madre y la tía Olivia, así como la conexión de la tía Alisa con ellas. Si terminamos en la clase dorada, estaremos juntos en esto, afirmó John con tono molesto. Pero el mejor resultado sería la clase blanca. Él tenía razón. De las 3 clases, la clase blanca fue la más atractiva para mí, a pesar del posible enojo de algunos de los estudiantes allí presentes. Por favor, pensé en silencio, déjame terminar en la clase blanca. Amael idea Orfeo. ¿Eh? Parpadeé sorprendida, la mirada firme de Harvey fija en mí. Amael idea Olpean, repitió, con tono neutral. John me dio un codazo. ¿Eres tú, Edward? Deshazte de esa sonrisa petulante oculta, idiota, maldije a John antes de respirar profundamente y caminar hacia adelante con toda la calma que pude. Por supuesto. Debería haberlo previsto. Debería haberlo previsto, joder. La suerte nunca ha estado de mi lado. Debería haberlo previsto, joder. La suerte nunca ha estado de mi lado. Empujé a un hombre que estaba frente a mí y la multitud que estaba frente a mí instintivamente se abrió paso. Con mis manos todavía descansando casualmente en mis bolsillos, caminé hacia adelante con un comportamiento tranquilo. Pude escuchar ecos del mismo tipo de chillidos de niña que habían acompañado la llegada de Víctor, como era de esperar dado mi linaje. Orfeo. Podría estar relacionado con Connor. Mira su colgante. Tal vez lo sea. SHHH. No lo menciones, está muerto. Espera, escuché que es el primo de Cristina. ¿Está haciendo alarde de su familia? ¿Por qué no puede ser humilde como los demás grandes nobles? ¿Puede alguien que viene de fuera, un humano menor, ser considerado realmente un verdadero gran noble? Un medio que ni siquiera es de aquí. Esto es tan extraño. Dudo que realmente pertenezca a esta academia. Tranquilos. Él también es un criminal, mira sus esposas. De ninguna manera. ¿Cómo lo dejaron entrar? Relájate, probablemente no pueda usar maná como nosotros. Lamentablemente, algunos comentarios desagradables llegaron a mis oídos. Esta discriminación incesante de los mediocres se estaba volviendo aburrida. Si bien a mí personalmente no me importaba en lo más mínimo, me estaba cansando de escuchar los mismos sentimientos sesgados una y otra vez. Ignoré los comentarios negativos, mantuve mi sonrisa y saludé con la cabeza a mi madre y a Cristina, literalmente las únicas que me aplaudían. Incluso mi cuñado se abstuvo de aplaudir. ¡Qué vida tan espléndida!, pensé sarcásticamente. Aunque eso es lo que podría haber dicho si realmente me importaran las opiniones de estos payasos de Santa Bedelia. Sin siquiera mirar de reojo a las miradas de desprecio, seguí luciendo mi sonrisa segura de mí misma mientras saludaba a Harvey. Estoy encantada de que el profesor Harvey sea mi instructor. Cristina ha hablado también de tus habilidades, que he deseado ansiosamente estar bajo tu tutela. Es un milagro que este deseo se haya hecho realidad. Espero con ansias tus lecciones esclarecedoras. Sí, respondió Harvey, su sorpresa era evidente ante mis palabras que destilaban falsa admiración. Por lo menos, esperaba que mi primera impresión algo negativa no me llevara a su lista negra por el resto del año. Al unirme a mis compañeros de clase, noté sus miradas de reojo y la distancia segura que mantenían conmigo. Ni siquiera Celeste, Killian, Selene y Víctor se habían enfrentado a tal rechazo, así que en realidad no se trataba de mí. ¿Podría ser porque yo era un criminal? 10. Estatus como gran noble o mi media herencia. ¿Podría ser porque yo era un criminal? Es más bien una combinación de factores, Amael. Tu condición de mestiza sumada a tu etiqueta de criminal no te hacen ningún favor bueno, no me molestó demasiado. De hecho, fue un poco refrescante no ser el centro de atención de una manera negativa. Comparado con las miradas hostiles que me había encontrado en Celesta, el escrutinio aquí parecía relativamente leve, probablemente debido a mi conexión con una gran familia noble.
Parecía que yo era el estudiante con menor rango en mi clase, considerando que el profesor Harvey nos llevó al salón de banquetes sin esperar a que concluyeran las otras clases. Lamentablemente, esto significó que me perdí la oportunidad de ver al resto del cuerpo estudiantil y descubrir en qué clase terminaría John. Al entrar en el salón de banquetes, me invadió un delicioso aroma a diversos platos. La música tradicional que sonaba de fondo creaba un ambiente festivo, con músicos tocando laudes. Los estudiantes de primer año ya se estaban reuniendo en grupos y parecía haber una división implícita entre las tres clases. No obstante, algunos estudiantes se estaban mezclando entre clases. Allen Terakin, por ejemplo, estaba intentando una vez más impresionar a Rhoda Monfan, aunque era evidente que Rhoda se estaba cansando de sus payasadas. Víctor se me acercó con una sonrisa. Entonces, estamos en la misma clase. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Sí, eso parece. Por cierto, la expresión de Víctor se tornó resentida. ¿Por qué escapaste ayer? Celeste casi me estrangula. Ah, ¿eso? Me reí entre dientes y me inventé una mentira rápida. La directora Melfina me llamó. Mis disculpas. ¿El director, eh? La sospecha de Víctor no pareció flaquear del todo. Cambiando de conversación, pregunté. ¿También conoces a la princesa Elarjon? ¿Killian? Sí, un poco, respondió Víctor. Es más que nada porque es cercana a Celes. Solo tengo curiosidad, ¿notaste algo inusual en el comportamiento de Celeste o Killian? Pregunté. Tal vez podría obtener alguna pista sobre la identidad de la próxima profetisa. ¿Comportamiento inusual? Murmuró Víctor, frotándose la barbilla. ¿Sí? Celeste ha sido un poco más amable conmigo de lo habitual. Me quedé sin palabras y mi expresión se crispó. Él realmente podía ser ajeno a todo. Si ella estaba siendo más amable, entonces era simplemente porque albergaba sentimientos hacia él. Ya veo, gracias, logré decir, disimulando mi sorpresa. De repente, la atención de Víctor se desplazó hacia mí. Disculpa, Amael. ¿Puedo llamarte Amael, ya que somos compañeros de clase? ¿Sí? Respondí. ¡Genial! Nos vemos, Amael. Exclamó Víctor antes de marcharse. Sintiendo curiosidad por su repentina partida, me di vuelta y vi a Alicia parada allí, rodeada de un grupo de chicas. Era bastante impresionante cómo Alicia y Rhoda parecían eclipsar a todas las demás chicas. Lo mismo podía decirse de Killian y Celeste. Incapaz de reprimir mi curiosidad, fingí buscar algo para beber mientras me acercaba discretamente para escuchar su conversación. Víctor dio un paso adelante y se dirigió cortésmente a las chicas que estaban alrededor de Alicia. Ellas se sonrojaron en su presencia y, tras recibir un gesto de asentimiento de Alicia, las dejaron a las dos solas. Víctor inició la conversación con una sonrisa. Hola, ¿cómo has estado, Alicia? Los ojos carmesí de Alicia se fijaron en Víctor por un momento antes de responder. Estoy bien. ¿Por qué no viniste ayer? Te dije que vinieras, Alicia. ¿No conoces la academia?, cuestionó Víctor, sonando un poco exasperado. Víctor, puede que sea tu media hermana y te respeto, pero no me interesa tener una relación fraternal tan cercana. Ya me siento bastante incómoda con mis otros hermanos, respondió Alicia en tono tranquilo. Lo entiendo, Alicia, dijo Víctor, con una sonrisa irónica. Pero al menos considera confiar en mí si Sirius y Kirill no te ayudan. Alicia asintió con la cabeza en señal de acuerdo, apartando un mechón de su cabello dorado. Víctor dudó un momento antes de abordar un tema delicado. Sobre nuestro padre, deberías hablar con él al menos. Antes de que pudiera terminar su frase, la expresión de Alicia se volvió fría y se alejó abruptamente de él. Era evidente que el tema que involucraba a James Raven, el padre de Alicia, era un punto delicado. La situación giraba en torno a James Raven engañando a su primera esposa, Leora Raven, y engendrando a Víctor a través de esta relación. Si bien la poligamia era aceptada en Santa Bedelia, el hecho de que James engañara en secreto era una fuente de discordia. Leora, su primera esposa, quedó devastada por sus acciones, y Alicia podía sentir la agitación en su madre todos los días. Si bien Alicia no parecía albergar ningún desdén típico por Víctor debido a su condición de hijo de la segunda esposa, eligió mantener una relación distante con él. Del mismo modo, sus otros hermanos, Kirill y Sirius, se quedaron con James y Víctor, aunque tenían diferentes niveles de animosidad hacia su padre. En este escenario complejo, James Raven cargó con la peor parte de la culpa por sus acciones. Si hubiera querido otra esposa, debería haberlo hecho formalmente y haberse comunicado abiertamente con su esposa actual. Mientras observaba este intercambio, un mensaje de Clea llamó mi atención.
Esa princesa Colmillo de Luna te está observando, ¿Amael podría estar interesada en mí? Me pregunté internamente. No creo que esté interesada en un criminal. Parece más cautelosa contigo. Bastante cautelosa, de hecho, pero si ni siquiera he hecho nada. Te etiquetan como criminal, lo que te ensombrece. Independientemente de tus acciones reales, así es como te perciben, ¿no es irónico? Hoy en día, a quienes matan a traidores se les etiqueta de criminales. La culpa de esto recae directamente sobre el rey de Celesta, respondió Clena. Al menos ahora sé de dónde sacó Alfred su idiotez dado que la princesa Colmillo de Luna parecía desconfiar de mí, decidí aprovechar esta oportunidad para investigar si ella podría ser la próxima profetisa. Por cierto, el elfo Allen también te está mirando, no me interesan los hombres. No te está dando una mirada tierna. Mientras Clena y yo intercambiábamos nuestras bromas internas, las puertas del salón de banquetes se abrieron una vez más. La atención de la sala se desplazó hacia la entrada, lo que indicaba la llegada de la siguiente clase. A juzgar por la figura que encabezaba el grupo, era la clase blanca de segundo año la que hacía su entrada. Cuando el grupo que encabezaba el camino entró en escena, quedó claro que era la clase blanca de segundo año la que hacía su gran entrada. Encabezando la procesión estaba su profesor de aula, otro elfo procedente de la casa Terakin, nada menos que Gamir Terakin. Si la memoria no me fallaba, era el hermano menor de la reina Terakin y, para decirlo sin rodeos, un bastardo en más de un sentido. No era una sorpresa teniendo en cuenta la reputación que tenía la casa Terakin. Desafortunadamente, parecía que no había adultos redentores dentro de esa casa. Detrás de ella se encontraba una chica de una belleza impresionante. Su brillante cabello verde caía en cascada hasta sus hombros, enmarcando unos inocentes y brillantes ojos azules. Esta cautivadora figura no era otra que Sepirale Fia Terakin, una subheroína del segundo juego. Sin embargo, a pesar de su impresionante apariencia, caminaba con una ligera inclinación de cabeza y su expresión albergaba una enigmática mezcla de emociones. ¿Pero quién podría culparla? Ser una elfa en parte dentro del linaje Terakin era un destino cargado de dificultades. El maestro, Gamir Terakin, también era su padre adoptivo, un hecho que probablemente contribuyó a sus luchas internas. Y allí estaba Allen Terakin, un primo de sangre, lanzándole miradas de desdén como era de esperar. Era una situación verdaderamente desalentadora, dada la infame reputación de la casa. Pronto, una figura con una sonrisa que llamaba la atención hizo su entrada. Exudando un aura de belleza salvaje, atraía sin esfuerzo las miradas de las chicas que lo rodeaban. Su cabello oscuro, elegantemente despeinado, combinaba con su personalidad mientras avanzaba con paso tranquilo con un comportamiento despreocupado. Este era Rodolphe Montfand, no solo hermano menor de un monarca, sino también tío de Rhoda Montfand, siendo el hermano menor del padre de Rhoda. Su fuerza era palpable incluso desde la distancia. A diferencia de las heroínas y Víctor con los que me había encontrado hasta ahora, que ocultaban su fuerza con una delicadeza experta, Rodolphe parecía ignorar cualquier necesidad de sutileza. Era extremadamente fuerte. Podía sentirlo. No había forma de negarlo. La gente de Santa Bedelia estaba de hecho un paso adelante en el ámbito de la fuerza, superando las capacidades de los humanos comunes. Un hecho que tomé en serio, especialmente considerando que Rodolphe era un pretendiente. Rodolphe escudriñó el entorno y su feroz sonrisa decía mucho sobre su carácter. Sus brillantes ojos amarillos, resplandecientes de confianza, se posaron en Killian, que estaba enfrascado en una conversación amable con Celeste. Era una dinámica que no lo detuvo en lo más mínimo. Sin dudarlo, pasó de largo a su maestro con un sentido de urgencia y se dirigió directamente hacia Killian. Con su sonrisa característica, Rodolphe se materializó en el campo visual de Killian, su presencia era casi magnética. ¿Cómo estás, Killian? Saludó, su voz era una mezcla de calidez y carisma. Sin embargo, su audaz actitud no pasó inadvertida para Celeste, que expresó su desagrado. Rodolphe, ¿no estás siendo un poco maleducado? Estaba en medio de una conversación con Killian, lo reprendió, con su irritación evidente en su tono. Con un aire de despreocupado encanto, Rodolphe desestimó su objeción. Oh, vamos, Celeste. Ya has tenido tu tiempo suficiente. Yo también tengo cosas que discutir con Killian, respondió, con los ojos firmemente fijados en el rostro perfecto de Killian. Los ojos verdes de Killian reflejaban una pizca de diversión mientras observaba a sus amigos intercambiar palabras. Estoy bien, Rodolphe. Gracias, respondió con tono cordial y sereno.
Por cierto, su sonrisa divertida parecía poseer una extraña capacidad para infligir daños críticos a la población masculina, incluido el propio Rodolphe. Como se esperaba de ti, Killian. ¿Qué tal si? Oh, Amelia. La atención de Killian pasó de Rodolphe a una recién llegada, una chica de cabello castaño rojizo cuya belleza era innegablemente comparable a la suya. Otra subheroína, pensé al reconocer a la chica. Amelia Dolpis, procedente de la gran casa Dolpis, llegó de la clase plata, y su presencia fue recibida calurosamente por la sonrisa de Killian. Dado su linaje compartido, no era sorprendente que se conocieran. La casa Dolpis, junto con las casas Estella y Olpean, representaban a los altos humanos, formando el trío de grandes casas dentro de esa categoría. Los ojos verde botella de Amelia brillaron al ver a Celeste, un testimonio de su camaradería. El trío de mujeres sorprendentemente cautivadoras captó la atención y la admiración de los espectadores masculinos, dejándolos sin aliento y cautivados. Sin embargo, justo cuando los espectadores podrían haber creído que habían presenciado la máxima exhibición de belleza, otra ola de emoción recorrió la multitud. La atención se centró en los dos últimos individuos del grupo de la clase blanca. La presencia etérea de una joven de pelo negro azabache y fascinantes ojos carmesí provocó jadeos audibles. Las miradas se movieron de un lado a otro entre ella y Selene Janet Tepes, notando el asombroso parecido entre las dos. Esta notable belleza no era otra que Elizabeth Amaya Tepes, la hermana gemela menor de Selene y la última heroína principal del segundo juego. A pesar del parecido compartido, el comportamiento de Elizabeth estaba a años luz de la expresión fría de Selene. Una sonrisa radiante adornaba su rostro pálido e impecable mientras exudaba un aura de amabilidad y encanto. Mientras que el cabello de Selene caía libremente en cascada, el de Elizabeth estaba elegantemente atado en un arreglo semi-recogido, estilo princesa. La elección de atuendo de las hermanas también difería, con la falda de Elizabeth llegando modestamente a sus rodillas, en marcado contraste con el conjunto más revelador de Selene. Gemelas en apariencia, sus personalidades y expresiones faciales eran sorprendentemente divergentes. Caminando detrás de Elizabeth había un hombre que fácilmente podría confundirse con su asistente, dada la forma en que se quedó un paso detrás de ella. Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas. Este no era otro que Cain Redgrave, un pretendiente que, a pesar de no pertenecer a una gran casa, tenía prominencia entre los vampiros. La presencia de Cain al lado de Elizabeth era más que una simple proximidad. Tenían una historia y su amor no correspondido por ella desde la infancia lo mantenía cerca. Un pretendiente como Cain no se dejaba disuadir fácilmente y sus sentimientos persistían a pesar de las dificultades. Quiero decir, él era un pretendiente, así que realmente pudo hacer que ella se enamorara de él y, honestamente, yo lo apoyé por lástima. Después de todo, él era muy miserable en el juego. Parece que la clase blanca ha completado su entrada, murmuré, con una leve sonrisa teñida de empatía cruzando mis labios. Maldición. En ese momento, me di cuenta. John probablemente había sido asignado a la temida clase dorada, la clase más retorcida de todas las de la academia. Realmente debería sentirme mal por él, pero sentía más curiosidad por cómo iba a tratar con esos tipos. ... La expresión de Víctor había adquirido un matiz de amargura después de su interacción con Alicia. Su sincero deseo de arreglar la tensa relación entre ella y su padre pesaba mucho en su corazón. Se culpaba a sí mismo hasta cierto punto, creyendo que su existencia era la causa principal de su separación. En realidad, si bien sus sentimientos no eran completamente infundados, la verdadera culpa recaía sobre las acciones de James Raven. Selene irrumpió en sus pensamientos y su presencia hizo que el aire se enfriara. En busca de claridad, preguntó: ¿de qué estaban hablando? Víctor dudó un momento y decidió no revelar la verdadera naturaleza de su conversación con Alicia. Ah, Selene. Estábamos hablando de su clase, respondió, ofreciendo una verdad a medias. Parece que hemos terminado en la misma clase otra vez. La respuesta de Selene estaba cargada de un matiz de descontento. ¿Estás decepcionado? Sus ojos, momentáneamente fríos, se clavaron en Víctor. Perplejo por la pregunta de Selene, Víctor se rió entre dientes. ¿Por qué lo estaría? Con Celeste y Killian allí, es bueno tener caras conocidas en la clase. Celeste y Killian eran conocidas por Víctor desde hacía mucho tiempo y las consideraba amigas. Sin embargo, la desaprobación de Selene solo se profundizó. Celeste está en nuestra clase nuevamente. ¿Es solo una amiga para ti? Víctor, sorprendido por la línea de preguntas de Selene, ofreció una respuesta rápida. Sí, es una amiga, Selene.
¿En serio? Esta respuesta no satisfizo a Selene, cuya mirada se intensificó. Cerrando la distancia entre ellos, extendió su mano hacia la mejilla de Víctor en un gesto extrañamente íntimo. Hola, Selene. La confusión de Víctor era palpable, pero no se apartó de su toque. Sus uñas trazaron un delicado camino a lo largo de su mejilla mientras hablaba, su tono transmitía una advertencia. No me hagas enojar, una mano la interrumpió y la agarró del brazo, arrastrándola. No era otra que su hermana gemela, Elizabeth, quien había intervenido. ¿Qué estás haciendo, Selene? La voz de Elizabeth tenía un tono de reproche tranquilo pero inconfundible mientras miraba a su hermana. La respuesta de Selene llegó con un dejo de desafío. Esta es mi pregunta, hermana. La atención de Elizabeth se desplazó hacia Víctor y su actitud cambió mientras le dirigía una sonrisa amable. Te pido disculpas, Víctor. Estoy tomando prestada a Selene por un momento. Claro, convino Víctor, todavía algo desconcertado por el repentino intercambio. Maldición. Fue realmente emocionante observar esto. Siguiente capítulo. Sentimientos superficiales. Gobernante de Nil. Por fin, el último grupo entró en escena, lo que significaba la llegada de la clase dorada de segundo año. La atmósfera en la sala pareció cambiar y una sensación de inquietud invadió la asamblea. Las figuras que encabezaban esta clase parecían llamar la atención, pero no de una manera positiva. Mi atención se centró en 3 individuos distintos, cuya presencia era palpablemente distinta a la de las clases anteriores. Miré a John, cuya expresión reflejaba la creciente incomodidad en la sala. Te dieron muy duro, John, comenté, recordando su sonrisa apenas disimulada cuando anunciaron mi ubicación en la clase plata. John chasqueó la lengua con fastidio y con la mirada fija en sus compañeros. Es una verdadera pesadilla. Esos 3 cabrones están en esta clase. Sabía exactamente a qué individuos se refería. 2 jóvenes y una muchacha que eran famosos por sus travesuras. Te deseo mucha suerte lidiando con eso este año, le dije empáticamente, sintiendo una genuina sensación de lástima por su situación. John se encogió de hombros y mantuvo la mirada al frente. Parece que la composición de las clases no ha cambiado. Nos agregaron al azar. Al menos eso significa que los puntos centrales de la trama deberían permanecer intactos, añadí con un dejo de alivio en mi tono. Era reconfortante pensar que los acontecimientos principales de la historia probablemente se desarrollarían como en el juego original, salvo que hubiera alguna interferencia significativa. La atención de John se desvió y señaló a mi madre. ¿Esa es tu mamá? Seguí su mirada hasta mi madre, que estaba conversando con otros profesores. Sí, es ella. Aparte de los ojos, realmente no te pareces a ella, observó John. Podría deberse a mi sangre olfeana, pero no estoy del todo seguro, me encogí de hombros, ofreciendo una vaga explicación de la diferencia en nuestras apariencias. Cristina estaba rodeada por un grupo de admiradores, incluso más populares que Elona. Era una visión incómoda y comencé a comprender la actitud de John. Su atención se desplazó nuevamente, esta vez acercándose a Cristina. ¿Y ella? Esa es mi hermana mayor, respondí, el sentimiento de parecido familiar entre ellas era bastante evidente. La expresión de John cambió a una de sorpresa, mirando a mi madre y a mi hermana. Tu madre es tan joven. Podría pasar por tu hermana. Fue una observación común dada su sorprendente similitud. Ni se te ocurra intentar coquetear con ellos, le advertí en tono juguetón. Él resopló. Eso lo dice el chico que está comprometido con mi hermana. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios, pero se desvaneció al observar la escena que se desarrollaba alrededor de Cristina. Estaba rodeada de un grupo de admiradores, incluso más populares que Elona. Era una visión incómoda y comencé a comprender las tendencias sobreprotectoras de John cuando se trataba de su propia hermana. ¿Enviaste a Samara por este motivo exacto, no? ¿Para vigilarlos? Nuyi lo hice, pero es difícil deshacerse de la sensación de inquietud. Miré a mi madre, que estaba conversando con los demás profesores. Como había llegado con una clase, estaba claro que sería la profesora titular de una clase de tercer año. Resultó que estaba a cargo de la clase de Dentiel el Arjón. El pretendiente elfo de tercer año que había conocido el día anterior. Tu hermana viene, dijo John antes de empezar a retroceder, pero lo sujeté por las heridas impidiéndole escapar. Hey. Quédate ahí, John. Eres el hermano de Layla y ella es mi hermana, le ordené con firmeza. ¿Cómo va tu primer día, Amael? Preguntó Cristina con una sonrisa traviesa en su rostro. En realidad, no es tan bueno. Mi cara parece ser un imán para la atención de todas las chicas, y cada vez me siento más incómodo, confesé, soltando un suspiro de exasperación.
Tienes que estar bromeando. Respondió Cristina con una mezcla de exasperación y diversión, volviendo la mirada hacia John. ¿Y ya te has encontrado un amigo? Intervine para aclarar la identidad de John. Ya lo he mencionado antes, hermana. Este es John Tarmias, el hermano de Layla y, por lo tanto, mi cuñado. Le di un golpecito a John en el hombro mientras lo presentaba. Cristina sacudió la cabeza juguetonamente. No, es demasiado joven para mi gusto, hermanito. Entonces, quizás puedas soltarle la mano. Parece un poco nervioso, sugerí con una sonrisa burlona. Oh. ¿Eres el hermano de Layla? Cristina saludó a John con un amistoso apretón de manos, con una mirada escrutadora que era evidente. No está nada mal. Layla debe ser bastante guapa. ¡Qué suerte, hermanito! ¿Estás coqueteando con John, hermana mayor? Dije, levantando una ceja juguetonamente. Cristina sacudió la cabeza juguetonamente. No, es demasiado joven para mi gusto, hermanito. Entonces, quizás puedas soltarle la mano. Parece un poco nervioso, sugerí con una sonrisa burlona. ¿Qué te pasa? John liberó su mano del agarre de Cristina, luciendo ligeramente desconcertado, antes de dirigirse a la mesa del buffet. Cristina me miró enarcando una ceja antes de inclinarse hacia mí y susurrar. Parece que tu amiga es bastante introvertida. No tienes idea. También es un siscón hecho y derecho, obsesionado con su hermana, dije con una sonrisa. Dice él que también está bastante obsesionado con su hermana callarse la boca. Cristina. Una voz la llamó desde atrás y la instó a darse la vuelta. Me dio un rápido y juguetón golpecito en la frente antes de unirse a la persona que la había convocado. ¿La reconoces? John regresó a nuestro pequeño rincón con una copa de vino en la mano. Por supuesto, respondí, con la mirada fija en la cautivadora chica de cabello ébano y ojos azul claro. Jennifer Ginfer, la hermana mayor de Hayden y, lo que es más importante, una subheroína dentro del segundo juego. Tras escapar con sus padres, encontró refugio en Santa Bedelia. A los ojos del mundo, sus dos hermanos menores perecieron junto con sus padres. Sin embargo, allí estaba ella, desafiando las probabilidades. Aunque Jennifer no asistía a clases, estaba ayudando a uno de los profesores, lo que la hacía un tanto inaccesible. ¿Podría Zeus estar al tanto de nuestra presencia aquí? John entrecerró los ojos mientras hacía la pregunta. Sí, Nevia me dijo que ese cretino ha estado vigilando a toda la familia de Hayden para sus propios fines perversos, respondí con una burla despectiva, seguida de una sonrisa burlona. Así que, si tienes un mensaje para él, házmelo saber. Estoy segura de que lo recibirá en un instante con Jennifer como mástil de transmisión. Los ojos rojos de John brillaron con una mezcla de fastidio. ¿Qué tal un mensaje como mantén tus sucias manos alejadas de mi hermana, hijo de puta? Esa es buena, pero hagámosla un poco más colorida. Quizá también podríamos agregar algunos insultos sobre su harén de esposas, sugerí, sabiendo lo mucho que Zeus las apreciaba. Personalmente, solo quiero que esté muerto, afirmó John, apretando más fuerte su taza. Sí, tarde o temprano llegará a su fin, pero recuerda que sigue siendo un dios, John. Inmortal para nosotros, los simples mortales, le recordé. Por eso quieres convertirte en apóstol, ¿no? Para acercarte a la fuerza necesaria para esto. Si ese es el caso, entonces hazlo. Solo asegúrate de no arruinarlo, aconsejó John, mirando a Víctor, que estaba absorto en una conversación con Celes. Está bastante claro que Víctor es el favorito. Es posible que ya sea el apóstol de Nil. Estoy muy consciente. Solo necesito encontrar una manera de entrar al árbol sagrado sin que nadie se dé cuenta. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero no lo sabré a menos que lo intente. ¿Cuál es entonces tu plan para la profetisa? Preguntó John con una expresión curiosa en su rostro. ¿Qué quieres decir con la profetisa? Pregunté un poco desconcertado. John me miró a los ojos. Una vez que te conviertes en apóstol, es inevitable que exista una conexión entre tú y la profetisa, como sucedió con Hayden y María, ¿no? Sacudí la cabeza. No, no exactamente. Neil me explicó que todo el asunto de la conexión es obra de Lumen, algo sobre el apóstol y la santa. Neil y Nox no se entrometen en sus sentimientos. Entonces, ¿cómo planeas acercarte a la potencial profetisa? Quiero decir, ¿por qué no usar tu futura condición de apóstol para encantarla y traerla a nuestro lado? Sugirió John. No pude evitar hacer una mueca ante su idea. ¿En serio? ¿Crees que tengo la paciencia para interpretar a Hayden y salir a buscar chicas? Es para alcanzar el final feliz, ¿no? Entonces deberías hacerlo por ese motivo. Le solté un bufido con frialdad.
No soy Hayden. No voy a perder el tiempo persiguiendo chicas de las que no sé nada. John no pareció impresionado por mi respuesta. ¿No fue eso lo que hiciste en Celesta? ¿Milleía, Miranda, Layla y Aurora? ¿Quién se creía que era yo? No es como si estuviera haciendo algo de eso intencionalmente. El objetivo de Aurora es su reino, y Milleía ni siquiera tiene sentimientos románticos por mí. Es más como si me necesitara, respondí, sintiéndome un poco a la defensiva. No me importa eso. Layla probablemente esté perdidamente enamorada de ti, y Miranda también, insistió John. Puedes acercarte a la profetisa de la misma manera. ¿De qué estás hablando? Le espeté y agarré su camisa, mi paciencia se estaba agotando. Mi relación con Layla y Miranda no es un juego superficial, John, añadí con una mirada fulminante. Me preocupo por ellas más profundamente de lo que podrías entender. No podía creer que estuviera trivializando mis sentimientos de esa manera. Claro, desde la perspectiva de un extraño, mi situación con múltiples mujeres podría parecer hipócrita y poco sincera. La gente dudaría fácilmente de la autenticidad de mis emociones. Pero nunca había considerado ninguna de estas relaciones a la ligera. No eran solo chicas para mí. Sentimientos como ese no aparecen de la nada. Solo hubo un puñado de mujeres con las que realmente sentí esa conexión. Hera, Layla, Miranda, Perséfone y Griega. Amael, por favor cálmate. Apreté los dientes. ¿Sabes qué? Deberías seducirla, John. Todas esas heroínas son tuyas. Usa tu conocimiento del juego para hacerlo, me burlé y solté la camisa de John. ¿Eh? De repente me invadió la confusión. Hera, Layla, Miranda, Perséfone, Clena. Sentí como si me faltara alguien, como si tuviera un nombre en la punta de mi lengua. Antes de Hera, quizás. ¿Pero quién? No. Espera, quizás al mismo tiempo que Hera. ¿Qué diablos estaba pasando en mi cabeza? ¿Qué estás haciendo? De repente, la voz fuerte de alguien resonó en el pasillo, atrayendo la atención de todos. ¿Qué estás haciendo? Está justo adelante, dijo John, interrumpiendo mis pensamientos. Cállate, murmuré. ¿En serio estás de mal humor por eso? Preguntó incrédulo. Solté una mueca y miré hacia adelante, tratando de desestimar las extrañas emociones que se arremolinaban en mi interior. Todavía había algo de ruido alrededor y, aunque estaba algo cerca de ellos debido a ese gran pasillo, él estaba lo suficientemente lejos como para no poder escuchar correctamente, así que me concentré y me acerqué más discretamente. La voz que había captado mi atención emanaba de un hombre cuya sola presencia exudaba una potente mezcla de peligro y dominio. Su apariencia era igualmente deslumbrante, una figura que obligaba a concentrarse de inmediato. Con cada paso que daba, un aura de autoridad inquebrantable lo envolvía, como si se considerara la fuerza suprema del mundo. Su cabello carmesí caía majestuosamente, dejando al descubierto un semblante pálido que transmitía un aire de amenaza, un rostro que era reverenciado como la quinta esencia del peligro vampírico. Su nombre era Kirill Magnus Raven, un estudiante de tercer año y un pretendiente, el hermano mayor de Alicia y uno de los individuos más peligrosos de aquí. No miento ni lo sobreestimo. Ese tipo no era ninguna broma. En ese momento se encontraba frente a frente con su medio hermano, Víctor. Víctor levantó las manos en un gesto un tanto incómodo, con una sonrisa forzada en el rostro. Quiero decir, estaba hablando con Celes, hermano. Kirill escupió la palabra con evidente desdén, con la mirada fija en Víctor con condescendencia. El hijo de puta no puede ser mi hermano. Antes de que pudiera terminar su insulto, la ira de Víctor superó su autocontrol. Agarró la camisa de Kirill, con un claro desafío en sus ojos. Pero Kirill solo tardó un momento en contraatacar, agarrando firmemente la mano de Víctor mientras la retorcía sin esfuerzo. El rostro de Víctor se desfiguró por el esfuerzo de resistirse, pero Kirill era abrumadoramente más fuerte. Con un movimiento hábil, soltó la mano de Víctor y la apartó de un manotazo. Basta, Kirill, la voz de Celeste cortó la tensión mientras daba un paso adelante con el ceño fruncido. Al ver a Celeste, la actitud de Kirill cambió. Una sonrisa elegante se dibujó en sus labios. Estoy aquí solo para verte, Celes. ¿Se acabó este drama? Preguntó Celeste con una sonrisa forzada mientras extendía los brazos en un gesto burlón. Kirill se rió suavemente, su mirada recorrió de arriba abajo la figura de Celeste. Has crecido bastante desde el año pasado, Celes, comentó, sus ojos se detuvieron en ciertas áreas de su cuerpo, comenzando por la parte superior del cuerpo, luego las piernas hasta detenerse justo encima de las rodillas, ligeramente ocultas por su falda, para su visible disgusto. Y de una manera muy atractiva.
El rostro de Celeste se contrajo con disgusto. Es repugnante, murmuró mientras se alejaba rápidamente. Todo esto se podría haber evitado si ella se hubiera bajado la falda, murmuré en voz baja, recordando mentalmente que más tarde debería molestar a Cristina con eso. Amael. ¿Qué? Eres todo un cabrón, ¿no? Respondió John. Lo ignoré y centré mi atención en Víctor, que seguía fulminándolo con la mirada. Kirill, mientras tanto, seguía sonriendo, aparentemente sin verse afectado por la tensión. Fue agradable, murmuró Kirill con un suspiro de satisfacción, con la mirada fija en la figura de Celeste que se alejaba. Luego, con una última mirada a su medio hermano, se dio la vuelta. Por un breve instante, sus ojos carmesí brillaron y aparecieron ranuras verticales en sus iris, lo que me provocó un escalofrío y me recordó lo fuera de mi alcance que estaba ese tipo. Era más fuerte que Luisa y Pires, maldita sea. Pero a pesar de la inquietud que me pulsaba, no podía negar la oleada de euforía que me acompañaba. Ahora lo sabía. Este juego era una bestia completamente diferente. HM. Arqueé una ceja al notar que Elizabeth y Selene estaban escondidas subrepticiamente detrás de una columna. Elizabeth estaba mirando hacia afuera con cautela, mientras que su brazo parecía estar reteniendo a Selene, presumiblemente impidiéndole salir. Tal vez estaban esperando para ayudar a Víctor, especulé. Estaban muy cerca de Celeste, pero decidieron no intervenir. ¿Cómo se supone que vamos a manejar a ese monstruo? Murmuró John a mi lado. Permanecí en silencio, con la mirada fija en Kirill mientras él atraía sin esfuerzo la atención de innumerables chicas, predominantemente vampiresas. Para esas chicas, Kirill era como su príncipe. Cain Redgrave también estaba presente, pero el carisma de Kirill claramente eclipsaba el suyo. ¿Tenemos que ocuparnos de él? Cerré los ojos brevemente, contemplando la situación. Es responsabilidad de Víctor. Al igual que en el juego, él podrá manejarlo. Al igual que en el escenario actual, en el juego Kirill perseguía a Celeste, pero Víctor lo frustraba una y otra vez. Los recuerdos de las numerosas ocasiones en las que Víctor sufrió palizas brutales a manos de su medio hermano mayor debido a la evidente disparidad en sus fuerzas pasaron por mi mente. Sin embargo, creía firmemente que Víctor eventualmente alcanzaría la fuerza que necesitaba. Deberíamos centrarnos en identificar a la nueva profetisa y garantizar que las cosas se desarrollen sin mayores contratiempos, evitando interferencias innecesarias, sugerí. Es fácil para ti decir eso, teniendo en cuenta que estás en la clase menos tumultuosa, se quejó John una vez más sobre su tarea de clase. Quizás menos tumultuoso, pero estoy atrapado con Selene y las otras heroínas, una combinación posiblemente volátil, comenté secamente. Y yo me encargo de Alvara, Licor y Adrián. Replicó John, bebiendo el resto de su vino. Lo único que pude ofrecer fue un momento de silencio en respuesta a su lamentable situación. De todos modos, estás emparejada con Celeste y Killian, ¿verdad? Intenta evaluar si alguna de ellas podría ser la profetisa, sugirió John. En ese caso, tú ocúpate de Rhoda y Elizabeth. Rhoda está en primer año y Elizabeth ni siquiera está en mi clase, replicó John con el ceño fruncido. Escucha, eso no es excusa. Por lo menos, ayúdame en este juego, respondí, molesto, y me alejé del bullicio en el centro del gran salón. El ruido era abrumador y anhelaba algunos momentos de soledad. Podría tomar algo de beber, murmuré, sirviendo vino en un vaso vacío y sentándome en una silla. Con un sorbo de vino, dejé escapar un suspiro. Afortunadamente, este evento marcó solo la introducción del juego. Básicamente, implicó que Víctor se encontrara con las heroínas y se enfrentara a las pretendientes. El día siguiente sería un día libre y las clases comenzarían al día siguiente. Si no quedas entre los primeros de tu clase, te daré una buena paliza y no tendrás una casa a la que regresar. Las severas palabras de mi madre me provocaron un escalofrío en la columna vertebral. Me estremecí al recordar su advertencia. No tenía más opción que estudiar con diligencia. Sorprendentemente, Cristina se aseguró un lugar entre los 3 primeros el año pasado. Su inteligencia y fuerza fueron sin duda lo que impulsó su popularidad. Mi hermano mayor también se adjudicó el título de mejor estudiante masculino. Con esto, una extraña sensación de determinación surgió dentro de mí para defender la reputación de nuestra familia. Mientras revolvía mi copa de vino, logré esbozar una leve sonrisa. En cierto modo, estar con mi familia aquí me recuerda a la vida en la tierra. Las amenazas y las reprimendas de mi madre sobre las notas hacia mí y hacia Chloe eran inquietantemente similares a las que recibía en casa.
Y así como mi padre terrenal restaba importancia a las cosas con una risita, ganándose a cambio la ira de mi madre, mi padre aquí también lo hace. El año pasado no me esforcé mucho en los estudios, pero este año sí que tuve que esforzarme, por mi propio bien, teniendo en cuenta mi desconocimiento de Santa Bedelía, pero también por el bien de mi madre. Mientras observaba el vino tinto agitarse en mi copa, imágenes de la sangre de Elona derramándose de su garganta y de un charco carmesí debajo del cuerpo sin vida de Epera aparecieron ante mí. Cerré los ojos con fuerza, intentando alejar esos dolorosos recuerdos. Hey. Abrí los ojos, ignorando la voz detrás de mí, y continué girando mi vaso. ¿Estás sordo, Alf? Una mano golpeó la mesa a mi lado y el rostro de un elfo apareció junto al mío. A juzgar por su corbata dorada, debe ser un elfo de primer año, probablemente uno de los compinches de Allen Terakin. ¿Por qué me molesta? Se siente ofendido por lo que dije ayer. ¿Mi comentario ha empañado hasta tal punto su frágil orgullo? Debería haber mantenido la boca cerrada frente a ese mocoso. ¿Ves este colgante? Levanté mi collar, con su emblema colgando de él. Los dos elfos tartamudearon y miraron a alguien que estaba detrás de mí. Ni siquiera tuve que darme la vuelta para saber que era Allen. Probablemente los tranquilizó diciendo algo como, no se preocupen, mi gran casa los protegerá. No sabía qué hacer. Si los atacara, Allen Terakin inevitablemente intervendría, y si fuera tras él, sus problemáticos hermanos mayores probablemente se unirían a la pelea. HM. Mi atención se dirigió a alguien y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Respuesta. Antes de que pudiera golpear la mesa con la mano una vez más, me levanté de repente y me di la vuelta para encarar al recién llegado. Una ráfaga de viento pareció materializarse de la nada y una figura apareció junto a nosotros. Su cabello rubio dorado bailaba con la brisa y sus ojos carmesí me clavaron en un aire de insatisfacción, con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, mirando hacia abajo. El elfo que me había estado mirando también bajó la mirada, su rostro palideció al encontrarse mirando la hoja de un cuchillo, cuya punta se había clavado en su abdomen. El cuchillo se habría hundido más profundamente de no ser por la mano pálida que ahora sujetaba la mía. Una sola gota de sangre cayó, salpicando el suelo. Ah. Tartamudeó, tropezando hacia atrás. Oye. Vamos. El profesor está aquí. El otro elfo, aparentemente desorientado sobre los recientes acontecimientos, tomó apresuradamente el brazo de su compañero y se retiró tan pronto como vio al profesor James Raven. La mirada de James Raven se fijó en mí y su expresión exigía una explicación. Sin embargo, todo lo que pude hacer fue sonreír mientras devolvía tranquilamente el cuchillo a la mesa. Me preguntaba cuándo aparecerías para ocuparte de ellos. Gracias, profesor, reconoció antes de darme la vuelta y salir del banquete. Si has escuchado hasta este momento, deja tu like, eso nos ayuda a seguir subiendo contenido. Hasta el próximo video.